Hola a todos los amigos de Diálogos Transatlánticos, soy Antón García Fernández y hablo desde Tennessee, desde los Estados Unidos, y al otro lado de la línea cibernética tengo a mi buen amigo y compañero de tantos años y también de tantos diálogos transatlánticos, que es Jaime Fernández. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos. Muy buenas noches aquí en España, Antón. Espero que todo te vaya muy bien ahí por los Estados Unidos y nada, estamos aquí para hablar sobre algo muy especial que lleva siendo ya hora de que le rindiéramos pues merecido honor al cine español de 2 décadas que fueron realmente muy importantes, no solo para la historia del cine español, sino para la cultura, la sociedad de nuestro país, que en estos tiempos pues está pues sufriendo tanto por muchísimas cosas que sufrió anteriormente, ¿no? Sí, vamos a hablar de dos películas españolas que en un principio puede parecer que no tengan mucho en común, pero que cuando uno rasca un poco bajo la superficie se da cuenta de que son dos películas que hablan de muchas cosas importantes, pero sobre todo que nos hacen una radiografía, ¿no?, de la situación social del momento en el que fueron filmadas, ¿no? Hablamos de una película de los años 50, durante el franquismo puro y duro, ¿no?, durante la dictadura de Francisco Franco, y de una película de los años 80 ya durante lo que se llamó la transición con la llegada de la democracia después de la muerte del dictador en 1975. Yo he elegido una de las películas y Jaime ha elegido la otra, y bueno, quienes más o menos nos conocéis un poco ya viendo estos diálogos transatlánticos probablemente podéis imaginar quién eligió qué película, ¿no? Yo me fui a los años 50 y elegí la película con la que vamos a iniciar el programa, que es Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, y Jaime ha elegido otra película que tiene que ver con esa década que a él tanto le gusta y que es parte de él, como también es parte de mí, pero desde luego es parte de él desde casi desde siempre, ¿no, Jaime? Los años 80. ¿Qué película es la que tú has elegido? Pues una película que muestra pues ese periodo tan importante, tan clave en nuestra historia, como fue el paso de esas décadas pues franquistas de las que tú vas a hablar. Curiosamente, por eso empiezan ya a surgir los primeros nexos de unión y la época en la que bueno, España se abrió al mundo, la democracia, esa época conocida como la transición. Y, como no, con aquellas cosas que rodeaban a toda esa situación y social, sobre todo esos problemas que sin duda esa generación conocida como la generación perdida pues sufrió en carne en ese tiempo, ¿no? Entonces esta película Navajeros muestra muy a las claras lo que fue ese mundo, lo que pasaba realmente en esa época, y forma parte, es icono del cine conocido como el cine de género kinky, que también tiene otras películas, como no, como Perros callejeros, etcétera, etcétera, que muchos, los más viejos del lugar, seguro recordaréis, ¿no? Y que además Eloy de la Iglesia es uno de los principales exponentes, ¿no?, de este tipo de cine o subgénero que nació por principios de los años 80 y que nació con esta película de la que tú vas a hablar, que es Navajeros. Pero bueno, antes de hablar de esa película, empecemos quizá por orden cronológico, Jaime, si te parece, Sí, sí. y nos vamos a viajar en el tiempo al año 1955, que es cuando se rodó o Juan Antonio Bardem, director muy importante dentro de la historia del cine español, Y sobre tío de todo. Javier Bardem, y tío de Y, Javier. exacto, sí, además parte de esa familia pues tan cinematográfica, ¿no?, que son los Bardem en España. Eh, y bueno, él rodó esta película en el año 1955, fue uno, como digo, uno de los directores más importantes, sobre todo de la época del franquismo. Hay algunos directores como Juan Antonio Bardem que hicieron muy buenas películas durante el franquismo, pero que cuando se acabó el franquismo casi se les acabó un poco el tema sobre el que hablar. Pero mientras la dictadura estuvo ahí y mientras hicieron películas dentro de la dictadura o acerca de la dictadura, pues hicieron películas muy interesantes. Y esta, que es Muerte de un ciclista, como digo, del año 1955, para mí es ya no solamente una de las mejores películas de Juan Antonio Bardem, sino yo diría una de las mejores o las que más me gustan entre las películas en toda la historia del cine español, porque es una película que a nivel narrativo, a nivel fílmico, está muy bien dirigida, tiene una historia muy, no solamente interesante, sino muy bien contada,
con prácticamente ninguna fisuras, y además es una película que no era fácil hacer en el momento en el que se hizo, porque, bueno, tuvo problemas con la censura y tuvo que, de una manera muy sutil, o lo más sutil posible, eludir a la censura. Me parece una película muy buena, una película muy recomendable, que recomiendo a todos los que estén viendo este vídeo si es que no han tenido la oportunidad de verla. Además, Jaime, es un thriller, y a mí sabes que me gustan los thrillers, sobre todo un thriller al estilo de Alfred Hitchcock, que, bueno, es obviamente influencia pues necesaria, ¿no? en este caso. No podemos hablar de esta película sin hacer mención a Alfred Hitchcock. Sin duda, sin duda, no desmerece a las mejores películas de Hitchcock, ¿no? Esta muerte de un ciclista, y creo que no estamos exagerando, ¿no? Por todo lo que es la trama y todo. Jaime, impresionante esta película, ¿no? Sí, a mí también me parece impresionante. Entonces, la revisé después de verla, ya la había visto un montón de tiempo en TCM, ¿no? Por cierto, un canal que recomiendo a todo el mundo porque se aprende muchísimo de cine, y yo aprendí un montón durante ese verano, y que lo tuve en abierto, ¿no? Y la vi y realmente pues me quedé impactado, y revisándola te das cuenta de lo maravillosa que es y del nivelazo, ¿no? Pero en todos los sentidos, ¿no? Interpretativo, la forma en la que está filmada, lo que es, lo bien que trata lo que tú comentas, la crítica social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, una maravilla, ¿no? Yo creo que el tema de la crítica social es muy interesante en esta película, Jaime, porque, bueno, estamos hablando de una película que está rodada durante pues el pleno franquismo, ¿no? Y entonces la censura realmente suponía un problema importante para los directores como Bardem, que estaban intentando, pues como decía antes, hacer una radiografía social de su momento, ¿no? Entonces, realmente la trama de esta película tiene importancia, pero cuando vemos la película nos damos cuenta de que hay otras cosas que tienen todavía más importancia que la trama, porque la película plasma con sutileza las desigualdades sociales de la España franquista de los años 50. Y bueno, la censura, que generalmente no es tonta la censura, se suele pensar que sí, pero no suele serlo, ¿no? Se dio cuenta de esto y la calificó como una película gravemente peligrosa, ¿no? Y bueno, no peligrosa necesariamente por la violencia, ni peligrosa porque no se diga nada de manera explícita ahí, sino por lo que está implícito debajo de la trama de esta película. Para empezar, es una película sobre un tema tabú en la época franquista, que era el adulterio. Y realmente la trama gira sobre esta relación amorosa ilícita entre dos personajes, María José, que está interpretada magníficamente por Lucía Bosé, y Juan, que está interpretado no menos magníficamente por un actor que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Alberto Closas. Es un magnífico actor, me parece a mí, y que creo que es uno de estos actores españoles que, bueno, que no han recibido la atención que merecen. Creo que es un actor de mucha mayor calidad de lo que se ha, en muchos casos, pues no sé, la crítica ha tenido a bien reflejar, ¿no? Quizás se encasilló en papeles de galán, ¿no? Y eso también pues hizo un poco que no llegase a otro nivel, ¿no? Por el tema de encasillarse, ¿no? Sí, en este caso también tiene un papel más o menos de galán. Lo que pasa es que es un papel no de un galán típico, sino con sí, muchas más aristas, ¿no? de lo que sería un galán típico, que es algo que sí en otras películas suyas aparece. Ella, María José, es una mujer casada, perteneciente a la burguesía, a una clase social un poquito quizá más elevada que la de Juan, porque él en realidad es profesor, ¿no? Y bueno, podemos pensar que sí, que pertenece también a la burguesía, pero da la sensación de que María José, que está casada con un empresario, ¿no? Con una persona bastante más importante que el propio Juan, que el propio personaje de Alberto Closas. ¿Por qué se llama la película Jaime Muerte de un ciclista? Bueno, yo lo sé. Iniciar la película lo podemos saber ya. Con que veamos los primeros 5 minutos de la película ya nos damos cuenta de por qué la película se titula Muerte de un ciclista. Pues porque regresando de una cita, de una de estas citas que tenían estos dos personajes, Juan y María José,
como parte de su relación adúltera, pues regresando de una cita atropellan a un ciclista que pasaba por allí, por la carretera, y deciden no ayudarlo y lo dejan ahí sin ningún tipo de ayuda médica ni de ningún tipo, y acaban muriendo debido a ese atropello. La razón de que esto sea así, la razón de que no quieran ayudarlo o llamar a la policía, es para que no se descubra, obviamente, la relación adúltera que están manteniendo, que sería un gravísimo problema para ambos y en especial para la propia María José, ¿no? Y sin duda, bueno, las bicicletas representan y los coches, las diferentes clases sociales. Los coches representan la burguesía, esa burguesía acomodada, ¿no? Y las bicicletas representan pues a las clases más pobres de esa sociedad española de la época. Esa es una de las maneras en las que Juan Antonio Bardem pues, se centra en estas diferencias sociales, como tú dices, los vehículos, ¿no? El coche por parte de los burgueses, la bicicleta más para las clases bajas, los ciudadanos de a pie, ¿no? Esa es una de las maneras. Otra manera también es que cuando empieza a investigarse un poco, de hecho es el propio Juan quien tiene unos remordimientos que lo hacen querer investigar quién es esta persona, quién es su familia, este ciclista que realmente han matado, ¿no? En este accidente de coche que abre la película y que además está muy bien filmado, ese inicio de película con el accidente. Cuando él empieza a intentar buscar a la familia de esta persona es cuando de nuevo vemos dónde viven unos y dónde viven otros, ¿no? Vemos, pues, no es necesariamente que vivan en la miseria los familiares de este ciclista, pero casi. La verdad es que hay una diferencia enorme de poder adquisitivo, una diferencia económica enorme por parte, bueno, en estos dos personajes. Por un lado el ciclista y por otro lado María José y Juan. También vemos una crítica muy evidente hacia la burguesía, a la que se presenta como una clase social egoísta que solamente se preocupa por ellos mismos, que no tiene ningún interés en ayudar al prójimo y mucho menos a personas pues consideradas mucho más bajas, mucho menos importantes, como puede ser un ciclista anónimo. Recordemos que no sabemos además el nombre necesariamente del ciclista, no es la muerte de alguien, sino la muerte de un ciclista, que es un tipo que va en bicicleta, que no sabemos realmente quién es, que no importa a los personajes como María José sobre todo quién es, pero Juan sí empieza a tener cierta conciencia de lo que está ocurriendo y empieza a sentir remordimientos, ¿no? Y ahí es donde empieza este suspense tan hitchcockiano, ¿no? que como decíamos al principio, porque ¿qué es lo que va a pasar? Hay alguien que sabe lo que ha ocurrido, hay alguien que quizá pueda descubrir este embrollo, esta situación, ¿no? Ahí es donde es que a ti te gustan de la película, ¿no, Jaime? La verdad es que la película, repito, me encantó, y es lo que estás comentando tú ahora. Ahí es donde entra la interpretación de Carlos Casaravilla, ¿no? Que insinúa constantemente pues, que él sabe todo y es como una especie de chantaje. Hay una escena muy chula en que dice que él va a tener el mejor papel de todos porque es el que va a cobrar. Es una escena ahí muy, muy buena. Y la verdad es que te maravillas de lo bien que está planteada la película, filmada, el guión, todo, y el nivelazo, ¿no?, al que llega Bardem con esta película, que es sorprendente y bestial, ¿no? La verdad es que yo creo que no estamos exagerando en ningún momento de la calidad en la que estamos hablando, ¿no? Yo creo que no, y además, ahora que mencionas a ese personaje, el personaje del pianista, Rafa, que es Carlos Casaravilla, un actor que, bueno, este es su primer papel importante, o por lo menos notable, ¿no?, en su carrera, y después participó en otras películas, pero aquí hace un papel muy interesante por lo que tú comentas, y también porque es un personaje que, por su papel como músico, ¿no?, pianista, que aparece por las fiestas de los burgueses para entretenerlos y para, bueno, para tocar en estas fiestas y crear el ambiente musical, ¿no?, de estas fiestas, pues él puede de alguna manera moverse entre los dos mundos, ¿no?, porque él no es necesariamente un personaje burgués, pero está en contacto continuo, constante con
los personajes que sí son burgueses, ¿no? Y como tú dices, esa es una eh, escena que nos lo describe claramente como un cínico, como un sofista, ¿no? Como una persona que, bueno, sabe cuál es su situación, sabe cuál es su papel y lo juega de la manera, pues, más ventajosa para él. Me parece un personaje muy importante dentro de esta película. Quizá no sea uno de los personajes principales, pero desde luego fue uno de los personajes que en su momento pues tuvieron mayor aceptación crítica por parte de los críticos, pues resaltaron, ¿no? Subrayaron la importancia y la calidad de la interpretación de Carlos Casaravilla como Rafa, ¿no? Que además es un personaje que tiene mucho que ver con este suspense que se va creando en la película prácticamente desde el minuto uno, ¿no? Porque, bueno, como buen thriller al estilo de Hitchcock, tiene que haber suspense en esta película, ¿no? Y el suspense de esta película se crea en base a, pues, varias cosas diferentes, ¿no? Lo primero, por supuesto, la duda acerca de si esta relación va a descubrirse o no, porque, claro, no está claro desde el principio si pues Rafa ha visto algo, si hay alguien que realmente ha visto algo, no sabemos desde el principio, y sobre todo los personajes, ellos mismos, María José y Juan, no saben, no están seguros desde el principio de si ha habido algún tipo pues de testigo que pueda de repente aparecer y bueno, pues meterlos en o crearles verdaderos problemas. Eso por una parte. Por otra parte, el personaje del pianista, que trata de alguna manera, como tú dices, hacer ese chantaje, que yo creo que en algunos casos es más emocional que real. No estoy seguro de cuánto dinero realmente él va a ganar con esto, pero desde luego es un personaje, yo creo que central en este aspecto del suspense. Y por otra parte, Jaime, bueno, la música, por supuesto, también crea parte del suspense, ¿no? Las sombras, en algunos casos, el juego entre luces y sombras, cuando se reúnen de vez en cuando María José y Juan, hay algunos momentos después del accidente en los que creo que en una ocasión en una iglesia tienen, bueno, se reúnen ahí, tienen una cita para hablar acerca de la situación. Pero también el silencio. Hay una escena, Jaime, que no sé si te acuerdas de ella o no, pero que a mí me interesó especialmente. Y es la escena en el tablao flamenco. El flamenco, ¿no? Fue cuando se pelean, sí, después. Sí. Esa escena sí que... Para esa escena. Sí, que en los ojos, ¿no? Viendo a ver si estaba contándole, bueno, si Rafa cuenta a los otros, bueno, pues lo que pasó, lo que me pasó. Y esos silencios crean todavía más incertidumbre, ¿no? A la trama de la película, ¿no? Exacto, y entonces la música tapa las voces de los personajes y nosotros podemos ver sus bocas moviéndose, ¿no? Podemos ver sus caras, podemos ver las expresiones de los personajes, pero no podemos escuchar realmente su voz. Y eso está hecho de una manera muy inteligente, me parece a mí, porque eso sí crea un suspense enorme, ¿no? Porque no sabemos de qué están hablando. Podemos suponerlo, pero no estamos seguros exactamente. Estamos escuchando esa música flamenca, ¿no? Que tapa las voces de los personajes y crea con ese sonido un silencio de los personajes. Y eso, bueno, pues deja al espectador con una especie de desazón, porque no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que es una de las escenas que a mí se me quedaron más grabadas de esta película, que es una película que además he utilizado más de una vez en algunas clases aquí en la universidad cuando, bueno, pues hago alguna clase sobre la historia del cine español o doy alguna clase en la que utilizo películas, ¿no? Para representar algo. Y hablando de estudiantes también se habla... Pues sí, pues esta película la suelo utilizar. Hablando de estudiantes también se habla un poco sobre la realidad social que estaba empezando a nacer, ¿no? En España, como las revueltas estudiantiles, etcétera. Entonces, una sociedad nueva que empieza a emerger en España, una sociedad que se rebelaría contra el poder, etcétera. Pues esa era otra baza que utilizaba Bardem como crítica social, ¿no? Y como muestra social de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, y en eso es muy importante, Jaime, el personaje de Alberto Closas, ¿no? El personaje de Juan, porque es un personaje que, bueno, de alguna manera está acomodado en su situación, pero es un personaje que empieza a tener conciencia de que algo está ocurriendo
que no está bien, Sí. que es una ordenación social que aunque a él le ayuda, ¿no? Quiero decir que a él le favorece esta situación. No es un personaje que a lo largo de la película empezamos a ver que es un personaje que está descontento con su situación, que empieza a tener remordimientos, no solamente por el accidente y por la manera en la que se comportaron él y María José con el ciclista, sino porque se empieza a dar cuenta en primera persona, ¿no?, de las desigualdades sociales, de los problemas económicos de muchas personas, y después también esa escena tumultuosa, ¿no?, con los estudiantes pues organizando una protesta estudiantil, que bueno, es algo que estaba ocurriendo poco a poco en el momento histórico en el que se filmó esta película, ¿no? Entonces yo creo que el personaje de Juan, en mi opinión, magníficamente interpretado por Alberto Closas, pues es un personaje de varias aristas, de varias caras, un personaje más complicado, más complejo que otros personajes pues que aparecen en otras películas de su momento, ¿no? Y ese cambio social del que estás hablando se refleja de alguna manera en la película a través de el personaje de Juan, el personaje interpretado por Alberto Closas. Bueno, una cosa que es también interesante de la película, Jaime, tiene que ver con su final. No vamos necesariamente a desvelar exactamente qué es lo que ocurre al final, porque probablemente habrá gente que no haya visto la película y entonces recomendamos que la vea y después piense un poco acerca de ese final, porque el final de la película nos presenta con una situación de extrema ironía, ¿no? De extrema ironía. Y sobre todo, diríamos también en algunos casos, de justicia poética, ¿no? Porque, bueno, ocurre algo que va a afectar profundamente al personaje de María José, que hasta ese momento se ha presentado como un personaje egoísta, que no se para en barras, que hace lo que puede o lo que quiere hacer para conseguir aquello que desea, que en este caso es no ser descubierta, porque por supuesto, poco a poco el personaje de Juan va creando un problema para el personaje de María José, porque María José no tiene ningún tipo de remordimiento, por lo menos parece que no tiene ningún tipo de remordimiento acerca de lo que ha ocurrido con el ciclista, mientras que Juan poco a poco, ya desde el principio de la película, vemos cómo quiere ayudar. Y quiere ayudar, Claro. y empieza a sentir ese remordimiento, y entonces se convierte Juan, ¿no?, en un personaje peligroso para María José, ¿no?, que tiene que actuar, ¿no? Y la trama de la película nos va llevando hacia una dirección, poco a poco, a lo largo de la película, hacia una dirección clarísima para lo que va a ocurrir al final, pero también al final nos esperan algunas sorpresas y nos espera un momento, en mi opinión, brutalmente irónico y en algunos casos podríamos describirlo también como un momento de justicia poética, ¿no? Si veis la película... El karma, Antón, el karma. Es lo que quiero decir, el karma, exacto, el karma, ¿no? Ella hizo algo y algo le ocurre ahí al final, que quizás si hubiese tomado otro tipo de decisiones a lo largo de la película, casi un poco al estilo de una tragedia griega, ¿no? Pues a lo mejor habría podido llegar a un final diferente, ¿no? Es una película que nos hace pensar no solamente acerca de la sociedad franquista del momento, sino pues acerca de las diferentes decisiones que nosotros en nuestra vida personal, pues a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pues vamos teniendo que tomar, y cuáles son las consecuencias de esas decisiones que tomamos, ¿no? Esto si vemos la película desde un punto de vista pues atemporal, ¿no? Pero si nos centramos en la España de los años 50, la España franquista, falta de libertad de expresión, por supuesto, como en cualquier dictadura, autoritarismo por parte del gobierno, momentos de miedo en el que las personas no pueden hacer tales o cuales cosas, pues es una película que refleja muy bien, me parece a mí. Además lo refleja pues en base a una trama muy interesante, ¿no? No es que sea una película puramente de crítica social, sino que es una película que tiene una trama con suspense que nos va envolviendo, ¿no? Pero que también hace un muy buen trabajo
cuando se trata de, pues, como digo, hacer una radiografía, tomar una foto, ¿no?, del momento histórico y social de la España franquista de los años 50, que ya no es una España franquista quizá con la misma dureza de la inmediata posguerra, pero que todavía tiene dentro de su tejido social pues enormes problemas que yo creo que Juan Antonio Bardem vio muy bien y supo incluir, incorporar en esta película, que para mí es un clásico del cine español. No, para mí es una película exquisita, sin duda. Es una película exquisita y que muestra a las claras que dentro de nuestro cine, el cine español, pues se encuentran grandes joyas. Y es a veces necesario volver al pasado para entender de que nuestro cine tiene muchísimo valor, ¿no? Y esta película, La muerte de un ciclista, pues es una de ellas, ¿no?, de esas joyas atemporales, y que muestra que aquí se puede hacer muy buen cine de 5 estrellas, y nada, animamos a todos a que le echéis un ojo, ¿verdad, Antón? Sí, en realidad, bueno, si vemos la historia del cine español, siempre se han hecho muy buenas películas en España. Quizá no en el mismo volumen, ¿no?, que se han hecho quizá en otros países, pero sí que hay un cine español, y no solamente en los últimos años, cuando realmente el cine español se ha convertido en una industria también, como en otros países europeos, ¿no? Y por tanto vamos a tener buenas películas y vamos a tener películas peores, ¿no? Pero si vemos la historia del cine español, y yo he tenido que hacerlo en muchas ocasiones para, bueno, mis diferentes clases que he dado acerca de la historia del cine español o acerca de algún tema específico dentro del cine español, nos damos cuenta de que hay una serie de películas de enorme calidad dentro del cine español ya desde sus inicios, y bueno, esta es un buen ejemplo, pero hay muchas otras más creadas tanto durante como después de la dictadura. De este mismo director podemos nombrar otra como Calle Mayor, que también es una película excepcional, ¿no? Y bueno, y así podemos hablar de... Por supuesto, Bardem es uno de los exponentes más importantes del cine español durante el siglo XX, esto está clarísimo. Tiene el problema que del que ya hablé antes, que hay una serie de directores que en cuanto se les terminó el tema acerca del franquismo o de la dictadura, pues tuvieron problemas para continuar con la misma, digamos, con el mismo índice de calidad, ¿no? Pero bueno, esto es normal. Quiero decir que hay directores que se especializan en un tipo de película o en un tema que les interesa personalmente, y cómo no les va a interesar un tema como el de la dictadura franquista cuando ellos vivieron esos tiempos, ¿no? Vivieron y lucharon contra el franquismo. Y sus trabajos cinematográficos pues fueron parte, no voy a decir necesariamente de la resistencia cultural al franquismo, pero sí un producto claro de la situación económica, social, política de España en esos momentos. Por tanto, yo me quito el sombrero ante un director como, que no lo llevo en estos momentos, pero si lo llevara me lo quitaría, ante a un director como Juan Antonio Bardem, y una película de una calidad impresionante como es Muerte de un ciclista, que realmente tuvo un éxito importante a nivel de crítica cuando salió en el año 1955, ya no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos, donde también llegó a estrenarse en su momento, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí, Antón, una radiografía extraordinaria de lo que es esta película, y animamos a todos a que echéis un ojo a ese cine, no oculto, pero sí que un poco olvidado, ¿no?, que conllevó pues esa época tan oscura de nuestra sociedad, y que muchos directores con sus películas pues intentaron combatir, y Bardem, a través de esta muerte de un ciclista, pues hace un trabajo excepcional, muy meritorio y soberbio, que sin duda pues es una de las obras maestras del cine español moderno, ¿no?, sin duda. Entonces, Antón, no sé, ¿tú qué valoración, ya que hablamos muchas veces de las posibles valoraciones que le podemos dar a las películas para que la gente entienda más o menos lo que nos gustan, de 1 a 10, ¿cuál sería la nota que le darías a esta película?
Yo esta película, bueno, para seguir con tu tradición de ¿Y no por darle un 10, qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? yo le daría pues entre un 9 y un 9,5, quiero decir, la máxima nota posible sin llegar al 10, porque como tú dices en muchas ocasiones y tenemos aquí esta tradición de que la película perfecta no existe y por tanto el 10 no se lo vamos a dar, pero lo más alto posible, que no sea el 10, pues entre un 9 y un 9,5 yo se lo daría, pues por las razones que hemos ya dicho, ¿no? Un elenco magnífico, un director que hace un trabajo maravilloso, un guión muy interesante en el que pues no solamente tenemos una trama que nos envuelve, sino que además tenemos pues una visión crítica, indicativa, ¿no? de la realidad española de su tiempo. Me parece una película que hay que ver y yo animo a todo el mundo, tanto si os gusta el cine clásico en blanco y negro como si no, creo que es una película con la que vais a disfrutar y que además pues os va a hacer ir a buscar otras películas de este magnífico director que fue Juan Antonio Bardem, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la película de Antón, que podemos conectar directamente con otra película que es la mía, ¿no? Con Navajeros, porque más o menos hablan de cosas parecidas en diferentes épocas, que es la crítica social del momento en el que ese director en concreto, pues estaba filmando. Mi película Navajeros es del año 1980 y está dirigida por Eloy de la Iglesia, que fue un director que se dedicó sobre todo a la creación de películas que se referían a esa época de la transición y esa generación perdida que vivió entre el franquismo y la apertura, la llegada de la democracia a nuestro país. Y sin duda esta película muestra muy bien a las claras todo eso, ¿no? De esos delincuentes juveniles que tanto se habló en esa época, que tanto salían en los periódicos, y sin ser una película tan trabajada, con tan buenos actores como la tuya, o con ese guión tan bien elaborado, es una película más plana, porque quiere mostrar una sociedad también más real, ¿no? Sin concesiones, ¿no? Más dura. Y bueno, esta película también sí que se caracteriza también por eso, porque sus actores son sobre todo amateurs, ¿no? Está José Luis Manzano, que se consideraba el James Dean de la época, que murió muy joven también por el tema de las drogas. Está José Sacristán, que todos conocemos como un actor realmente, a mí me encanta, Un verdadero soberbio. Está Enrique San Francisco, que también en esa época aparecía en todas las películas de cine español, sí. muy buen actor, un vividor absoluto, pero un gran tipo, ¿no? Un gran tipo que también coqueteó mucho con las drogas, estuvo muy enganchado. De hecho, él cuenta en una entrevista que él dejó las drogas porque se metió en un gimnasio y se dedicó a jugar al squash 6 horas al día. Y eso lo dejaba tan reventado, tan cansado, que gracias a eso y su fuerza de voluntad, por supuesto, pues logró dejar las drogas, ¿no? Pero bueno, un gran tipo, ¿no? Un gran tipo que todavía hoy vemos por las televisiones españolas, ¿no? La película cuenta la historia del Jaro. ¿Quién fue el Jaro? El Jaro fue un personaje real, ¿no? Estamos hablando de un delincuente de 16 años que junto a su banda se dedica a dar atracos, ¿no? A hacer atracos durante esa época en Madrid, y que a la policía realmente los traía realmente locos, porque eran incapaces de pillarlos realmente con las manos en la masa, ¿no? Y el Jaro, pues, como en películas como por ejemplo los perros, ¿cómo era? Perros callejeros, ¿no? Etcétera, etcétera, pues estos personajes fueron tan famosos y llevaron a tanta gente al cine porque representaban, Antón, a una sociedad que realmente veían cómo ese personaje que aparecía en la pantalla, que era real, lo representaba también a ellos mismos, ¿no? Se podían Entonces, identificar entonces, ¿no? exactamente, era una especie de reflejo, ¿no? Entonces, de esa generación, repito, perdida. Y lo que más me gusta de esta película, que cuento, como estáis oyendo, pues la historia del Jaro, ese chavalillo que con esos 16 años era tan, bueno, pues un delincuente, pues ya sin posibilidad de escape, o sea, con un carne de cañón, ¿no? Que todos sabemos cuál iba a ser su final. Pues lo que más me llama la atención de esta película, como te comenté antes, es que te cuesta diferenciar realmente lo que es la película y la realidad, ¿no? Porque parece que es realmente la realidad lo que se está filmando, ¿no? Y eso sin duda lo aporta la dirección de Eloy de la Iglesia, por supuesto, un gran director, y de esos personajes interpretados por actores amateurs, ¿no? Y bueno, me encanta porque es muy fresca, es como un documental que realmente te muestra ese periodo tan importante,
y todo está macerado, atención, con temas de Barney, ¿no? Que también es una banda de rock mítica española, Bueno, de muy, referencia. muy de crítica social, muy realista, y que también aparecen los chichos, como tú comentabas antes, que aparecían también en todas las pelis, ¿no? Como El Pico, también no sé si conoces esa película. El Pico y Pico, el Pico 2 el, también, que hubo una segunda parte. también El Pico y El Pico 2, que está interpretada por José Luis Manzano también, y habla sobre el hijo de un guardia civil en el País Vasco que está enganchado en las drogas. Bueno, pues nada, pues estas bandas sonoras estaban interpretadas por esta gente porque eran también muy reflejo, ¿no?, de esa época, ¿no? Entonces, Explica un poco, Jaime, si tienes antes de seguir hablando de la película, para quienes no sepan exactamente qué es esto del cine kinky, qué significa realmente, cuáles son las características principales del cine kinky que lo diferencian de otros tipos de cine que se hacían en ese momento, en los años 80 en España. el cine Kiki representa, pues, como digo, a esos chavales de 16 años que estaban atrapados en el espacio-tiempo entre la transición, entre la época franquista y la nueva llegada de la democracia a España, ¿no? Una década en la que la pobreza en los barrios marginales de las grandes ciudades pues era el día a día, ¿no? Y ese cine kinky representa a estos chavales, ¿no?, a esta parte de la sociedad, ¿no?, que tenían que sobrevivir pues atracando, pues robando, trapicheo de drogas, que eran todos heroinómanos, etcétera, etcétera. Entonces representa esa sociedad, esos chavales, ese momento, ¿no? Y sobre todo es un momento muy casposo, pero casposo no en el mal sentido, casposo en el sentido de que es realmente punzante, ¿no?, porque realmente te llega, porque son estas todas películas del género kinky muy realistas. Entonces, estos son varias de las marcas de diferenciación del cine kinky con el resto de tipo de películas que se hacía durante ese periodo, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, Eloy de la Iglesia fue pues uno de los exponentes principales de este tipo de películas. Y bueno, José Luis Manzano fue el actor fetiche, ¿no?, digamos, de estas películas de Eloy de la Iglesia. Y bueno, una cosa que, bueno, a mí me parece bastante interesante acerca de esta película es que refleja un momento en la historia de España en el que el desempleo juvenil era galopante, ¿no? Y Sí, sí. entonces es una de las razones del caldo de cultivo, ¿no?, para la existencia de estos Sí. delincuentes habituales juveniles, ¿no? De ahí la generación perdida que hablábamos, ¿no? Esa toda generación que realmente no tenía futuro en la Nueva España, ¿no? Entonces estaban ahí como atrapados, con un futuro realmente muy negro y bueno, y que caían en la delincuencia porque era realmente lo que le quedaba, ¿no? No tenían otra forma de sobrevivir, ¿no? Y bueno, no sé, a mí esta película, si algo me gusta, es porque te muestra con toda la dureza ese momento, ¿no? Y es un género, un tipo de película que a mí realmente me tiene pues muy atrapado, ¿no? Porque no las dejo de revisar constantemente, tanto, como digo, Navajeros, Perros Callejeros, que creo que hay dos partes, el Pico 1, el Pico 2, Colegas es otra película. Sí, dime, Antón, dime, perdona. Estanquera de Vallecas también es otra película Ah, de esa época. la estanquera de Vallecas, por cierto, que aparece también Manzano, ¿no? Aparece como uno de los personajes principales. Y también otra película de Eloy de la Iglesia llamada Colegas, que también está muy bien, muy bien, muy bien. Y habla sobre todo de lo mismo, ¿no? Otra película del género kinky, ya lo dice el título, Colegas, habla un poco sobre que para sobrevivir tenían que ser los chavales pues apoyándose unos a otros y su amistad, ¿no? Y bueno, vuelve a aparecer en esa película también Quique San Francisco, aparece el hijo de Lola Flores, el que falleció, etcétera, etcétera. Antonio. Y también su hermana aparece, ¿no? Y bueno, hay un número de películas que realmente se podría hacer pues un coleccionable para mostrarlo y realmente como documental para la gente que quiera conocer esa época, ese momento y esa realidad, ¿no?, de esa España de finales de los 70 y comienzos de los 80. Ese afán pues, de documental, ¿no?, como tú has dicho, por supuesto documental ficcional, porque
Desde luego que son películas que tienen una trama de alguna manera, aunque Sí. quizá la mayor parte de ellas tienen tramas muy semejantes, ¿no? Pero este afán de documental se nota también en la utilización del lenguaje coloquial de la calle, ¿no? Palabras de la jerga típica de los años 80, muchas de las cuales, pues, hombre, conocemos, ¿no? En primera persona, pero que además, bueno, han sobrevivido hasta nuestros días y todavía muchas de ellas se utilizan ahora en el siglo XXI, ¿no? Sí, Eh, eso me llama mucho la atención. Bueno, ¿no? Me sorprendió pues la manera en la que hablaban estos personajes, que como tú decías, muchos de estos actores eran realmente actores amateurs, pues me sorprendió pues reconocer tanta jerga coloquial como ellos utilizan que, bueno, yo escuchaba en la calle constantemente cuando vivía todavía en España, ¿no? Y ahora ya, después de tanto tiempo fuera de ahí, pues son palabras que casi no escucho nunca o realmente no escucho nunca y entonces cuando las escucho en una película me sorprenden de alguna manera, ¿no? Tantos años después. tengo que decir que para mí Navajeros es la mejor película del género kinky, ¿no? De esas 10 películas que pueda haber, 11, pues para mí es la mejor película porque para mí es la más redonda en todos los sentidos, porque te entrega pues una trama real de un personaje real como el Jaro, te entrega una muy buena banda sonora que acompaña excepcionalmente a la película, está bien filmada, muy bien filmada por Eloy de la Iglesia, que sin duda hay que darle su merecido homenaje por lo bien que lo hace. Y bueno, y todo pues crea una obra pues realmente muy interesante que se puede aplicar también, como tú comentas, para el conocimiento de la historia de nuestro país, ¿no? En cualquier clase y en cualquier tipo de actividad relacionada con ello. Y nos encontramos a personajes muy jóvenes, ¿no? Como tú dices, en los que se nota además a lo largo de esta película y de las otras que has mencionado que se trata de personajes que tienen unas vidas con una total falta de dirección, ¿no? Y una falta de objetivos claros que los convierten en delincuentes. Algunos de estos personajes, como el propio Jaro, que es Manzano, ¿no? José Luis Manzano, pues es un personaje que, bueno, realmente no parece tener familia o que la familia que tiene, pues, pertenece a las clases más bajas posibles dentro de los estamentos sociales del momento, ¿no? De hecho, su madre es una prostituta y el tema de la prostitución, las drogas, el sexo, pues aparece, la violencia aparece continuamente desde el principio al fin de la hora y media que dura la película, ¿no? De hecho, hay una prostituta mucho más mayor que el que se enamora del Jaro, que intenta pues sacarlo de ese camino, ¿no? Pero bueno, el Jaro cada vez va a más, va a más, va a más, y bueno, podemos suponer todos el final que pueda llegar a tener, ¿no? Pero la prostitución también es otro elemento que aparece muy a menudo, constantemente, en este género de película, el género kinky, ¿no? Del cine español. Porque uno de los elementos de la amalgama, ¿no? De la delincuencia, la prostitución y las drogas, ¿no? Y todo amacerado, vuelvo a decir, con estos chicos que son sin rumbo fijo, sin ningún tipo de futuro y carne de cañón de la cárcel, de reformatorios, que se plasma, bueno, muy bien en Navajeros, como estos chavales pues tienen un final pues realmente muy trágico, ¿no? Y realmente pues te hace pensar, ¿no? Porque al ser educador, a ti también te pasa, Antón, pues te llega incluso más adentro que a lo mejor otro tipo de persona, ¿no? Porque ves realmente lo importante que es la educación, lo importante que es pues un número de cosas que esta gente, estos chavales, esta generación, pues no tuvo, ¿no? Y los problemas bueno, con las drogas son evidentes en ese momento histórico en España, ¿no? En principios de los 70, pero es algo que continúa, desgraciadamente, siendo un problema muy actual, ¿no? Y además vemos también en esta película otro tema interesante, Jaime, que es la corrupción de la policía también, ¿no? Porque vemos que la policía está corrupta también en muchos casos en la película, porque, bueno, los policías conocen perfectamente a estas prostitutas, se benefician además bueno, pues ciertas cosas debido a que conocen a estas prostitutas y entonces hacen la vista gorda y bueno, pues de alguna manera pues son cómplices también en esta situación social tan desesperante que se vivía y que se vive o que por lo menos vivían estos personajes que aparecen en la película. Ya que hablabas del final, Jaime... Tengo que decir, Antón, que José Sacristán sale muy poco en la peli, sí, muy poco. pero le da mucha fuerza cada vez que sale la película. No sé si a ti te dio la misma sensación, ¿no?
No sé si es su Sí, voz, su forma de, es como darle el impulso, ¿no? Cada vez que sale le da impulso a la película, ¿no? bueno, José Sacristán es un clásico del cine español, es un actor enorme, en mi opinión, que dignifica prácticamente cualquier película, cualquier serie de televisión, por mala que pueda ser la película o la serie de televisión, si sale José Sacristán, pues ya tiene un poquito más de calidad, ¿no? No estoy diciendo que esta película sea mala, ni mucho menos, pero tienes razón que cuando sale José Sacristán en la película, pues gana enteros la película y además el personaje de José Sacristán es importante Mucho, en esta mucho, película. Me mucho. parece, porque es un periodista, ¿no? Que está intentando escribir un artículo, hay como una máquina de estas Olivetti antiguas, ¿no? De la época. Bueno, que no eran antiguas en el momento, pero que nos parecen antiguas ahora. Y trata de escribir un reportaje, un artículo, para su periódico, para su revista, acerca del Haro como epítome, ¿no? De este problema social que está pues aquejando a España en esos bajos fondos de Madrid, supongo que es en Madrid, ¿no? Donde ocurre esta película, que además aparece el cine Carretas por ahí también, ¿no? Entonces es un personaje importante porque le da como un poco es como un poco el que crea el marco, ¿no? De la película. Es decir, Efectivamente, efectivamente. no es solamente la razón de vamos a hablar del Haro, ¿no? Y hacer una película pues hablando de él y Contextualiza lo que es la película. contextualiza, exacto, ¿no? Sí, sí. Y estoy de acuerdo con que ese personaje es un personaje muy importante A dentro mí es de que José la película. Sacristán es una debilidad mía, no sé si a ti te pasa, A mí me y pasa, sin me parece un super actor y no sé, es una delicia cada vez que lo ves, aunque salga muy poquito. Bueno, pues, ¿no? Sí, dime, Antón, dime. Me parece hablar un poco del final, porque el final No, no es necesario que vayas necesariamente sí, a dar ninguna información, spoiler. ningún spoiler, ¿no? De ese tipo, como se dice ahora. Pero el final es muy interesante, me parece a mí, de la película, ¿no? Debido a ese nacimiento Ujú. del hijo Del del Jaro. Jaro. Ujú. Que hay un momento en la película en el que el Jaro pues deja embarazada a su, bueno, no voy a decir su novia porque realmente no es su novia, digamos, es Una como su heroinómana también, pareja, una heroinómana, exacto, sí. exactamente. Y es un hijo realmente por ella no deseado, ¿no? Pero por él sí. Sí, Y la razón de que él desea al hijo es porque tiene esta idea bastante idealista, ¿no? De, bueno, pues es una parte de mí, ¿no? Y voy a dejar algo en la tierra que es parte de mí, ¿no? Que se puede relacionar conmigo. sí. Y bueno, eso es cierto, pero ¿cuál es el futuro, ¿no? Que espera a Otro este bebé Jaro. de ese caldo de cultivo, ¿no? Esa es Bueno, la pregunta. sí, bueno, lo que esperamos es lo que se espera es otro Jaro como él, ¿no? Otro niño sin futuro, ¿no? Sin dirección que tomar y solo en el mundo que volverá otra vez a tomar el camino de su padre, ¿no? Pues las drogas, la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola constantemente, ¿no? Y es ese que no, bueno, un círculo vicioso que es imposible de romper, ¿no? Y el final es un poco así Sí, amargo, ¿no? la estructura circular, en ese sentido. Exactamente. Y no sé, al final a mí me dejó un poco triste, la primera vez que la vi, ¿no? Porque durante la película le vas cogiendo cariño al Jaro, ¿no? Porque ves que es un chaval con muy buen fondo, un chaval pues que solo intenta sobrevivir, Antón, ¿sabes? Con sus miserias, pero intenta solo sobrevivir. Muy buen amigo, que muy leal, muy legal, y al final te deja un poco pues triste, bueno, que su historia, que es real, repito, termine de esa manera, ¿no? Pero bueno, es totalmente... ¿No te parece que hay una intención, ¿no? Por parte quizá del director del Hoy de la Iglesia de que así sea, ¿no? De presentarlo de la manera más positiva posible, ¿no? Sí, Para que pues el espectador, no digo que se identifique para necesariamente, empatizar un porque poco. había muchos jóvenes que sí se identificaban con él, pero por lo menos que simpatice con él, ¿no? Empatizar, sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay una intención clara del director de a lo mejor potenciar esa visión del Jaro, ¿no? Para lo que es, bueno, empatizar en el sentido de hacerte pues un poco pues consciente de su situación, ¿no? Y de entender las cosas que le llevan a hacer según qué cosas, ¿no? Habla un poco, Jaime, si puedes, de José Luis Manzano, porque es un actor no muy conocido estos días, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que son las virtudes de José Luis Manzano en esta película y en otras películas de Eloy de la Iglesia? Estuvo su carrera muy relacionada íntimamente, ¿no? Con la de Eloy de la sí, Iglesia porque y creo que fue el que lo descubrió.
Creo que fue él quien Sí, lo sí. descubrió. Y creo que, no me hagáis caso, no lo sé seguro, pero creo haber leído que lo encontró en un barrio de Vallecas, en Ujú, Madrid, ujú. y le llamó mucho la atención, o algo así fue la cosa, pero fue en Madrid, creo que en el barrio de Vallecas, no lo sé seguro, pero casi sé que sí que fue así. Y a partir de, bueno, empezó a trabajar con las películas. Sin duda tiene un físico que queda muy bien en la cámara, una cara, pues, como digo, se consideraba el James Dean español porque era un chico muy guapo, ¿no? Y sin duda eso no pasa desapercibido ante la cámara, ¿no? Y después era un chaval muy natural porque sin duda era otro Jaro, ¿no, Antón? Era otro Jaro. Este tipo de películas para él eran muy fáciles de interpretar porque era realmente como él era su vida, ¿no? Y de hecho murió muy joven, murió enganchado a las drogas, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, creo que los papeles de estas películas y su vida real pues no diferían mucho y de ahí pues su facilidad pues en pantalla para hacer este tipo de cosas, ¿no? De interpretar este tipo de papeles. Las drogas que además también pues tuvieron una influencia muy negativa en la propia carrera de Eloy de la Iglesia también. También, también que era un heroinómano, ¿no? Quiero recordar, pues, enganchadísimo, ¿no? En esa época las drogas se percibía como algo también que no era nocivo, ¿no? Para la salud, era como algo, pues, liberador. Con el tiempo vimos que poco a poco las generaciones de esa época posteriormente fueron cayendo uno tras otro. De hecho, grandes artistas, ¿no? De la música, del cine, pues que todos conocemos, fueron pues cayendo por culpa de esa adicción tan tremenda que era la heroína, ¿no, Antón? Y ya que hablas de la música y bueno, de otras artes y tal y cual, ¿qué papel piensas que tiene una película como esta, como Navajeros, dentro de lo que se conoció en los años 80 en España como la movida? Por supuesto, todo es un feedback constante, ¿no? Entre la movida, lo que es el cine, porque la movida muchas veces llegamos a la errónea conclusión de que la movida solo fue música. No, la Ujú. movida fueron muchas más cosas. Fueron grandes bueno, artistas, bueno, en el sentido, o sea, en la pintura, en la música y en el cine. De hecho, En la Almodóvar, literatura, incluso. al- por supuesto, incluso Almodóvar, que empezó cantando, ¿no? Con McNamara, si no recuerdo mal, pues con su grupo y tal, mira, acabó siendo un gran director de cine, según para quien, para mí no, pero bueno, acabó en el cine. Entonces, todo está muy relacionado, ¿no? La movida no solo fue la música, fue una explosión cultural que captó todas las formas de cultura, el cine, la música, la literatura, la pintura, la escultura, todo, incluso la televisión, Antón, como Ujú. medio cultural en esa época. ¿Quién no Y la, recuerda? y la música en esta película pues también tiene una importancia enorme, ¿no? Como dijiste un poco al principio, la música principal de la película está compuesta por ese grupo que fue Burning, ¿no? De los años 80, que, bueno, es una banda de Mítica. rock española, sí, como tú dijiste, mítica, ¿no? Eh, y yo creo que la música que ellos produjeron para esta película pues añade mucho a la película, ¿no? Muchísimo, le da muchísima fuerza a la Sería película. una película diferente si no fuese por la película, por la música de Burning, ¿no? Mira, hay escenas que gracias a su música, por ejemplo, cuando está con una prostituta en su casa, que ¿Eh? suena esa canción tan bonita, ¿no? Le da una fuerza. Esos 3 o 4 minutos de escena, pues realmente maravillosos. De hecho, te dejas ir con ellos, ¿no? Y es maravillosa, ¿no? La banda sonora, que sin duda la película no hubiera sido lo mismo sin ella, ¿no? Sin duda. Esa prostituta que además está interpretada por Verónica Castro, que es una actriz Efectivamente. mexicana más conocida por aquellos a quienes les gusten las telenovelas, ¿no? Los culebrones latinoamericanos y no tanto por su participación en películas españolas, pero que aquí sí participa en el papel de Bastante. esta prostituta y además tiene un papel importante dentro Importante. de esta película. En algunas ocasiones incluso da la sensación como que algunos de los personajes están doblados, ¿no? No, Eh, la película está doblada, Antón. Está doblada. ujú, De hecho, por eso no, lo leí hace poco, no lo sabía, preparando el programa de hoy, que estaban doblados y entonces que claro, no podíamos oír las voces reales de cómo fueron interpretados los papeles y que un ujú. poquito pues llama la atención de que no podamos llegar hasta el punto que pudo ser de la manera que fue rodada originalmente. Y sí, ciertamente son doblados los personajes, Antón.
Muy bien, pues Jaime, no sé si tienes algo más que quisieras añadir para No, terminar na- esta conversación sobre navajeros, y si no, pues si no hay nada más que quieras decir, pues por lo menos haznos una valoración final, como siempre, pues numérica y personal también, acerca de esta película sí, Navajeros de la Iglesia. reivindicar el cine kinky, porque es realmente no solo lo que te puede dar en primera instancia, ¿no? Películas de delincuentes, no, es mucho más que eso, ¿no? Está mostrando la realidad, porque fue así, la realidad de una época de nuestro país, de nuestra sociedad, y que fue el final de los 70, principios de los 80, y que estas películas son como documentos pues videográficos de lo que sucedió en esa época, ¿no? Y la reivindico como obras necesarias en nuestro cine, ¿no? Y por otro lado, bueno, esta película para mí la reivindico también por ser para mí el mayor y mejor exponente de este tipo de cine, y porque engloba todo, una buena historia, unos personajes muy bien interpretados por gente amateur, como vuelvo a repetir, con una muy buena banda sonora, y todo ello, pues para mí la hace convertirse en la mejor película de este tipo de género, ¿no? Y si tuvieses que darle un número, una puntuación numérica, que esto sería posible. Sí, sería posible, pero nunca teniendo en cuenta por lo que es la calidad de lo que suele catalogarse en una película, como por ejemplo La muerte de un ciclista, en la que hablaste muy bien de lo que era la forma en que estaba filmada, la música, los papeles interpretados por esos tres grandes actores, ¿no? Aquí tenemos que valorar otro tipo de cosas que realmente son el germen de la película, que es ser un documental, sin ser un documental, siendo una película, ser una pieza pues de una realidad que existió. Y solo por eso, por lo bien que lo refleja, pues le daría un 8 a esta fantástica película de Eloy de la Iglesia. Es decir, Jaime, que para quienes puedan estar ahí afuera viendo este vídeo, viendo este programa de diálogos transatlánticos y no conozcan lo que es el cine kinky español de los años 80, pues el perfecto lugar, o el lugar perfecto para iniciarse en este tipo de cine es Navajeros de Eloy de la Iglesia. Sin duda ninguna, Antón, y sin ninguna, bueno, sería mi recomendación más grande, que empezaran por Navajeros de Eloy de la Iglesia, y después, bueno, pueden ver un montón de películas más, como digo, pues Colegas, del mismo director, El Pico 1 y 2, bueno, perros callejeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras más que habrá por ahí que desconozco, pero que también forman parte de este tipo de cine. Muy bien, Jaime, pues llegamos así entonces al final de una nueva edición, de un nuevo episodio de nuestro canal de YouTube de Diálogos Transatlánticos, con dos películas que, bueno, como tú dices, tienen ciertos nexos y que además pues están separadas por unos más o menos 25 años, ¿no? 2 décadas y media, pero aún así son buenas radiografías de sus momentos históricos y sociales en los que fueron filmadas. No tenemos en estos momentos, Jaime, ninguna idea especial de qué es lo que vamos a hacer para el siguiente programa, pero lo que sí sabemos es que lo grabaremos en cuanto tengamos la oportunidad y lo haremos disponible en nuestro canal de No, YouTube de Diálogos Transatlánticos. no tenemos, pero yo ya estoy pensando en alguna idea más de hablar de cine actual, o sea, de lo más actual que podamos llegar a ver los dos, tú ahí y yo aquí, pues de hablar de alguna película, pues de cine más, de lo más actual que podamos, y para hacer un poco de, ¿no?, de contrapeso entre lo antiguo y lo más moderno, ¿no? A ver que ya maduraremos la idea y a ver a qué llegamos de acuerdo los dos. Muy bien, me parece una idea magnífica, Jaime, y bueno, ya desde algo así un poco más general, como lo que tú has dicho, acabaremos llegando a algo un poco más específico y crearemos un nuevo vídeo muy pronto. Espero que este os haya gustado a todos quienes estén ahí afuera, y como siempre, Jaime, un verdadero placer charlar contigo acerca de cine, de música, de todo tipo de expresión cultural que nos puede interesar tanto a ti como a mí, aquí en estos diálogos transatlánticos. Muchas gracias y hasta la próxima, Jaime. Un saludo desde Tennessee. Un abrazo para ti, para toda tu familia, y nada, un abrazo también para toda la audiencia, que poco a poco vamos siendo más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos.